el mindfulness, la atención plena. Parece que está en todas partes últimamente, ¿verdad? Casi como la solución mágica para el estrés moderno. Sí, totalmente. Es un fenómeno. Pero hoy vamos a darle una vuelta a esto, basándonos en las ideas de un texto, bastante crítico, titulado Mindfulness, paz o manipulación en la sociedad de consumo. Un título potente, desde luego. Ya lo creo. La fuente lanza una idea que da que pensar. ¿Y si el mindfulness, en vez de liberarnos, se estuviera usando para que aceptemos mejor un sistema que curiosamente es el que nos genera gran parte de ese estrés? Interesante perspectiva. Nuestro plan hoy es analizar a fondo los argumentos que presenta esta fuente. Veremos un poco los orígenes y lo que se suele decir del mindfulness, claro, pero sobre todo nos centraremos en esa visión crítica. Podría ser una herramienta de, digamos, adaptación o incluso manipulación, sobre todo en empresas y en la sociedad de consumo. Vale. Vale, pues vamos a desgranar esto. Para empezar, un repaso muy rápido. El concepto viene del budismo, de la palabra sati en pali. Ajá. Y lo normal es definirlo como eso de prestar atención al momento presente, intencionadamente, y, muy importante, sin juzgar. Se habla mucho de observar, de estar presente, de aceptar. Sí, esos son los pilares habituales. Y es verdad que mucha gente dice que le ayuda, que nota una reducción real del estrés. Eso explica que sea tan popular, claro. Exacto, y ahí no hay discusión, los beneficios iniciales pueden ser reales, pero aquí es donde el análisis que comentamos hoy mete el dedo en la llaga, introduce una tensión importante. ¿Cuál? Pues que la práctica en sí te invita a suspender el juicio, a no analizar mientras observas. Pero claro, para entender de verdad lo que nos pasa, para tomar decisiones con fundamento, necesitamos justo lo contrario. Análisis crítico, cuestionar, entender las estructuras. Sociales, económicas, lo que sea. Ya. Entonces, la gran pregunta que plantea este texto es, ¿cómo encaja esa aceptación del presente, de cada instante, con la necesidad de analizar críticamente el mundo y nuestro papel en él? O sea, ¿son compatibles? Es una pregunta, potente, sí. Y el texto va más allá, criticando ese énfasis tan fuerte en el aquí y ahora. Ajá. Sugiere que centrarnos solo en el presente, podría hacer que nos olvidemos de aprender del pasado, de los errores, de la historia. Y también que dejemos de mirar al futuro, de planificar, de tener esperanza, o de luchar por cambios. Claro, perder la perspectiva temporal. Eso es. Fíjate, perder la perspectiva histórica por estar solo en el ahora. No lo había visto así. La fuente avisa de riesgos como ese, perder la visión global, o incluso una especie de parálisis, de no actuar frente a problemas que necesitan una mirada a largo plazo. Claro. Es que si te enfocas tanto en aceptar el ahora sin juzgar, la fuente se pregunta, ¿qué pasa con las ganas o la capacidad de cambiar las cosas que no funcionan? Exacto. Y esto nos lleva directamente a cómo, según este análisis, se puede usar el mindfulness para otros fines. Instrumentalizarlo, vamos. Por ejemplo, Pues mira, en el mundo corporativo sí, se usa mucho para bajar el estrés de los empleados, para que sean más resilientes, que aguanten más. sí, eso se oye mucho. Pero la crítica que expone el texto es que esto puede hacer que la gente acepte condiciones de trabajo que no son sostenibles, que se adapten en lugar de pedir cambios en la estructura de la empresa o del trabajo. Entiendo. Sería como dar una pequeña dosis de calma individual, pero sin tocar para nada el sistema que está generando el malestar. Como dice el texto, adaptándose a una vida condicionada por el capitalismo. Una frase fuerte. Sí. Y en la sociedad de consumo en general, este enfoque tan hacia adentro o tan de presente podría, según esta visión, disminuir nuestra capacidad crítica. Ya sabes, frente a la publicidad constante o para no pensar en las causas más profundas del malestar social que sentimos. La fuente que estamos viendo llega a usar una comparación bastante directa, ¿eh? Lo llama una especie de droga no química. Uf. La idea es que te da un alivio pasajero, calma el síntoma, pero no va a la raíz del problema. Y ojo, el texto no niega que esa calma momentánea exista, ¿eh? No, no lo niega. De hecho, menciona que hay estudios de estos con resonancia magnética funcional, que ven el cerebro en acción, que muestran cambios asociados a esa calma. Pero el argumento es que usar el mindfulness así, a trocitos como mi media hora de paz personal y ya, desconectado del resto, pues nos aísla de nuestra vida en conjunto. Ya. Pone el ejemplo de Steve Jobs. Era un conocido practicante de mindfulness, pero su vida, se describe a menudo como súper tensa y exigente. La paradoja, sí. Algo parecido sugiere el texto a otros líderes que lo usan más como una herramienta para rendir más,
para el performance, que para buscar una calma o una coherencia real en toda su vida. Exactamente. Y ese ejemplo ilustra muy bien la crítica central de este análisis. Si reducimos el mindfulness a una simple técnica de no juzgar, no analizar, no pensar en pasado o futuro, pues puede acabar siendo muy útil. Pero para el sistema establecido, Funcional, digamos. eso es, funcional. Podría, según esta visión, adormecer el pensamiento crítico y fomentar una especie de falsa paz muy individualista. Por eso el autor insiste tanto en equilibrar. Atención al presente, sí, pero también reflexión sobre el pasado y proyección hacia el futuro. Para tener una vida de verdad, consciente, conectada. No es negar el presente, es integrarlo. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Lo que nos presenta esta fuente es como una doble cara, ¿no? Sí. El mindfulness, como herramienta, puede tener su valor, sin duda, pero cómo se interpreta y sobre todo cómo se aplica, eso es lo fundamental. No es lo mismo usarlo para evadirse que para conocerse mejor y entender dónde estás. Correcto. La cuestión clave que plantea este análisis crítico es justo esa. ¿Estamos usando el mindfulness para tener una conciencia más profunda, una que nos mueva a actuar, a transformar cosas en el mundo? ¿O lo estamos usando para aceptar pasivamente lo que nos toca, por difícil que sea? El texto parece inclinarse por recuperar el potencial del mindfulness para despertar en un sentido más amplio, conectando esa atención plena con el análisis crítico y con la acción, con el compromiso. Y para terminar, una última idea para dejar ahí flotando, que se deriva de esta lectura. Si este texto critica tanto cómo se instrumentaliza el mindfulness, cómo se convierte en una herramienta para fines que no eran los originales, ¿podrían otras prácticas de introspección o de bienestar, no sé, el yoga, otros tipos de meditación, incluso algunas terapias correr un riesgo parecido? ¿Podrían ser fácilmente, absorbidas por la cultura de empresa o de consumo, vaciándolas de su sentido original para convertirlas en simples herramientas de adaptación o de productividad? Es una buena pregunta para cerrar. Ahí queda la reflexión.